los ejércitos. Amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto creen que Dios está en este lugar? Dios está en este lugar. La palabra de Dios me dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre, está en medio de nosotros. Él está aquí en este lugar. Él está aquí para salvarnos. Él está aquí para restaurarnos, para sanarnos, para levantarnos. Él está aquí con su gran poder. Gloria a Cristo Jesús. A Él, solo a Él sea toda la gloria. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es merecedor de toda nuestra alabanza y de nuestra adoración. Gracias a Dios, gracias a Dios. Hoy el Señor me da el gran privilegio de poder ser la portadora de su mensaje. Hoy declaro cielos abiertos para todo el pueblo de Dios, porque la palabra de Dios dice que este es el día que ha creado el Señor para nosotros, para gozarnos, para alegrarnos en su presencia. Aleluya, aleluya. Que Él está aquí para gozarnos. Él está aquí y permite que tú y yo estemos aquí por sus infinitas misericordias, por ese amor eterno que tiene para con nosotros. Hoy es un día muy especial para Él y para nosotros. Él es esperando en su casa a sus hijos y nosotros viniendo con gozo, con alegría a venirlo a ver y escuchar su poderosa palabra. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Gracias, Jesús. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por permitirme estar un día más en tu casa. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ya su nombre, ya su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Alábale, porque Él es merecedor de toda tu alabanza. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Hoy en esta preciosa mañana vamos a dar continuación del tema de hace 2 domingos. Empezamos un tema muy importante para el pueblo del Señor, un tema muy importante para las congregaciones, y es los fundamentos del entrenamiento básico del creyente. ¿Sí? Hace 2 semanas venimos hablando de este tema. Y es muy necesario, hermanos. No quiero correr mucho con este tema, porque es muy importante que este tema tú lo sepas y lo puedas aplicar a tu vida. Amén. Gloria a Jesús. Habíamos visto y hemos dicho que la base bíblica de este tema habíamos puesto como base 1 Timoteo capítulo 6 versículo 12, donde dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la profesión delante de muchos testigos. Aleluya. Nos dice y nos da la orden nuestro Dios Todopoderoso que peleamos la buena batalla de la fe y echemos mano de la vida eterna. Aleluya. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Y habíamos dicho que íbamos a ver en el transcurrir de este tema 4 objetivos. Y vamos a ver el entrenamiento en el fundamento de la obediencia, el entrenamiento en el fundamento del carácter, el entrenamiento del fundamento de la abnegación y el entrenamiento del fundamento de la disciplina. 4 objetivos que íbamos a hablar en el transcurrir de estos temas. Aleluya. ¿Y para qué, pastora, este entrenamiento? Gloria a Jesús. Porque anhelamos y es necesario que el creyente permanezca firme, constante en su fe ante las acechanzas del enemigo. Y es necesario ser entrenado. Gloria a Cristo Jesús. Hace tiempos atrás también habíamos hablado acerca de cómo llegar a este tema, cómo llegar a la vida abundante en la vida cristiana, desde que se inicia nuestra vida cristiana hasta que termina, que es la vida abundante, porque Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Vimos como ejemplo, quiero dar un resumen muy rápido de esto para poder llegar al tercer fundamento del entrenamiento, ¿no? Que es la abnegación. Sí, habíamos dicho nosotros de que como ejemplo
gloria a Jesús, para poder llegar a la vida abundante, para poder llegar a esa plenitud del gozo de la promesa de nuestro Dios, hemos tomado como ejemplo a Eliseo y al profeta Elías. Eliseo, para recibir la doble unción del profeta Elías, tuvo que pasar un proceso, tuvo que pasar por 4 ciudades, por Gilgal, por Betel, por Jericó y por el río Jordán. Vimos que en Gilgal están los creyentes oidores, pero no hacedores, no porque ellos no quisieran tal vez obedecer, sino por su misma inmadurez espiritual que tienen. Algunos no obedecen a la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Vimos en lo que es Betel. Betel decíamos que era el segundo paso de la vida cristiana, y en Betel empiezan los creyentes, se convierten de ser creyentes oidores a creyentes hacedores de la palabra de Dios, como Santiago 1:22 lo dice. Luego vimos en Jericó, aleluya, en Jericó es la tercera parte, es el tercer paso de la vida cristiana, gloria a Jesús. Y vimos que en Jericó están los creyentes, aleluya, que confrontan a sus enemigos y los vencen. ¿Sí? Y en el río Jordán es el cuarto paso de la vida cristiana, aleluya, y ahí están los creyentes que ya tienen y viven una vida plena, un reposo absoluto en Cristo Jesús. Entonces, Gilgal, oidores; Betel, hacedores; Jericó, confrontan a sus enemigos y los vencen, y el río Jordán es el reposo. Ya ahí es la plenitud del gozo en la vida que tiene Cristo para nosotros, ¿sí? Y habíamos dicho de que el entrenamiento del creyente empieza en el segundo paso de la vida cristiana, que es Betel. En Betel, ¿por qué en Betel? Porque en Betel ya el creyente tiene que empezar a ser hacedores. Ahí terminan las palabras y empiezan a ser hacedores. ¿Por qué entrenamos en ser hacedores de la palabra? Porque sabemos que la victoria, hermanos, la victoria no se obtiene tan solamente por oír las estrategias, sino se obtiene por poner en práctica las estrategias. Habíamos dicho también de que las bendiciones no vienen por oír, sino en al hacer la palabra de Dios. Y habíamos dicho que el hacer la palabra de Dios nos convierte en hombres y mujeres, aleluya, con dominio, y así podemos tener subyugado bajo nuestros pies al enemigo. Gloria a Cristo Jesús. ¿Por qué hacedores, pastora? Estoy corriendo, estoy haciendo un resumen nada más, por favor, para que ustedes me puedan entender a dónde yo tengo que llegar y no se olviden de estos fundamentos del entrenamiento básico del creyente, ¿sí? ¿Por qué, iglesia amada, hacedores de la palabra de Dios? Porque siendo hacedores de la palabra de Dios, amados hermanos, nos vamos a convertir en conquistadores, de traer el reino de Dios aquí en la tierra. Aleluya, aleluya. Habíamos dicho también nosotros, como ejemplo, habíamos tomado la parábola de las 10 vírgenes y 5 vírgenes sensatas con 5 vírgenes insensatas. Las sensatas se fueron con el esposo. ¿Por qué se fueron con el esposo? Porque las vírgenes sensatas eran vírgenes hacedoras de la palabra de Dios, mientras que las 5 vírgenes insensatas simplemente eran oidoras, ¿sí? O sea, las vírgenes sensatas tenían la lámpara, tenían su lámpara llena de aceite, tenían sus lámparas prendidas en luz. O sea, la lámpara, palabra de Dios, aceite, que es la leyenda del Espíritu Santo, y la luz, que es la enseñanza de la palabra de Dios, pero revelada por el Espíritu Santo. Mientras que las vírgenes insensatas solamente tenían lámpara, tenían el conocimiento de la palabra de Dios, pero no la ponían en práctica. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Y habíamos visto también, hermanos, en el nombre de Jesús, las partes, ¿no?, de lo que es el primer fundamento. Habíamos visto que es el fundamento del entrenamiento de la obediencia. Sí, vimos también el segundo fundamento, que es el fundamento del entrenamiento del carácter, el fundamento de la obediencia. Aleluya,
vimos que nosotros no habíamos hablado de conceptos de obediencia, no habíamos hablado de otros temas de obediencia, como por ejemplo los beneficios de la obediencia, principios de la obediencia, todo eso, sino que habíamos hablado acerca de la obediencia en práctica. ¿Cómo así, pastora? Habíamos dicho de que qué íbamos a hacer con los mandatos, con las ordenanzas que nuestro Dios nos había dado a través de su palabra. Habíamos visto que la Biblia era ese libro de instrucciones para nosotros, para poder nosotros llegar, aleluya, llegar a ser conquistadores. Amén. Gloria a Jesús. También les había dicho de que mi responsabilidad como pastora, como líder de esta casa, es enseñarles la palabra de Dios, y la responsabilidad de ustedes es poner en práctica las instrucciones a través de esta Biblia, este libro. Esta Biblia, este libro es, aquí están todas las instrucciones, aquí están todas las estrategias para que tú y yo podamos ganar nuestras batallas espirituales, ¿sí? Para poder nosotros ser más que vencedores, como escrito está en la palabra de Dios. Y vimos la obediencia como primer fundamento del entrenamiento del creyente, la obediencia. Dijimos, ¿qué íbamos a hacer nosotros cuando leíamos en la Biblia y encontrábamos órdenes, mandatos del Señor? ¿Qué teníamos que hacer nosotros? Obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, iglesia amada, el primer fundamento básico de creyente para poder enfrentar y poder salir ganador de toda batalla espiritual, es necesario primero poner en práctica la obediencia. Así lo dice mi Cristo Jesús. La palabra de Dios dice en Santiago 4:7: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. En otra versión, lenguaje actual, dice: obedezcan a Dios primero. Aleluya. Iglesia, que Dios mismo dice que lo primero es obedecer a Él, y así el diablo va a huir de nosotros. Es muy importante, aleluya. El fundamento básico principal primero es lo que es la obediencia. La obediencia, amados hermanos, es la clave para poder tener éxito en los planes de la iglesia, en los planes de Jesucristo. Gloria a Cristo Jesús, gloria a Cristo Jesús, aleluya. Vimos, amados hermanos, muchos mandatos. Vimos acerca de que Dios nos manda amarnos los unos a los otros, soportando los unos a los otros. ¿Qué teníamos que hacer? Solamente obedecer. Habíamos visto también, aleluya, gloria a Cristo Jesús, que todo creyente, según Hebreos, tenía que obedecer a sus pastores. Así como yo tengo pastores, también ustedes tienen su pastora, y es la obediencia muy importante en una iglesia. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Y así, iglesia amada, hay muchos mandatos, hay muchas órdenes en la palabra de Dios que simplemente, nos guste o no nos guste, tenemos que obedecer. Es el primer fundamento en el entrenamiento básico del creyente, la obediencia. Por ejemplo, hay muchos más mandatos. Por ejemplo, hay de los hijos, de los padres, que tenemos que honrar y tenemos que obedecer a nuestros padres. Nos guste o no nos guste, nos den o no nos den. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Aleluya. Gloria a Dios, y obedece a tus padres. Gloria a Cristo Jesús. A los esposos, que dice: ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. ¿Y qué dice a las esposas? Esposa, está sujeta a vuestro esposo, como la iglesia está sujeta a Cristo. Hay muchas órdenes, amados hermanos, que nos conviene obedecer a nuestras vidas cotidianas. Si esta palabra nos dice mandatos y órdenes, lo único que tenemos que hacer es obedecer. Iglesia, es obedecer. Aleluya. Obediencia absoluta, nos guste o no nos guste. Dice la Biblia que tenemos que perdonarnos. No es que tú sientas perdonar, no es que tú quieras perdonar, es que tú, dice la Biblia, que tienes que perdonar. Aleluya. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Es simplemente obedecer, hermanos, porque
Dios mismo habló a un siervo, a Saúl, a través del profeta Samuel, le habló y le dijo que a Dios le agrada más la obediencia que 1000 sacrificios. Más que sacrificio, hermano, es la obediencia a la palabra de Dios. Aleluya. Nosotros, iglesia amada, tenemos que entender que tú y yo hemos sido reclutados, y les dije, hemos sido reclutados por el Espíritu Santo para formar parte del ejército del Dios viviente. Y aquí el Señor nos tiene que entrenar sí o sí. Tenemos que entrar en el entrenamiento. Si tú no has sido entrenado en esto, tú no vas a poder ser frente a tus enemigos espirituales. Recuerda que Efesios 6 dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes celestes de las regiones de maldad. No es con carne ni sangre, es con potestades, principados. Esa es nuestra lucha espiritual. Aleluya. Obedientes, hermanos. Un soldado de Jesucristo, iglesia amada, si no es obediente, no está listo para ir a la batalla, no está listo para enfrentar a sus enemigos. ¿Cómo vas a resistir el diablo? Si Santiago 4:7, ¿qué te dice? Someteos a Dios, obedece a Dios, obedece a Dios, obedece a Dios, resístelo y Él va a ir de ti. Aleluya. Es muy importante la obediencia en nuestras vidas, muy importante. Aleluya. Por ejemplo, uno de los mandatos es: no debemos dejar de congregarnos. No como otros tienen por costumbre, cuanto más ahora que Cristo viene pronto. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. La obediencia, hermanos, primer fundamento del entrenamiento básico del creyente es la obediencia. Si tú ya has sido entrenado y obedeces la palabra de Dios, entonces estás listo para el segundo fundamento del entrenamiento básico del creyente, que es en la formación del carácter. El carácter. Habíamos visto, iglesia amada, aleluya, que para enfrentar nuestras batallas, iglesia amada, es necesario tener un carácter osado y valiente. Habíamos visto a través de la palabra que a Dios no le agrada a los pusilánimes, no le agradan ese tipo de personas. A Dios no le agrada a los hombres y mujeres temerosos, no le agrada. Por eso cuando Dios escogió a Gedeón para librar a su pueblo de Israel de las manos de los medianitas, aleluya, Él le dio una estrategia para escoger a los valientes. Gedeón con 32,000 personas le dijo: dile a la gente que los que tienen miedo se vayan a sus casas. Y se fueron 22,000 y quedaron 10,000. Aleluya. Habíamos visto, iglesia amada, que cuando tú vienes a Cristo Jesús de Nazaret a los pies y lo recibes como tu Señor y Salvador, dice la Biblia que Él quita todo temor de tu corazón, porque Él ha puesto de su amor en Romanos 5:5 en tu corazón, y el amor perfecto echa fuera todo temor. Entonces, la formación del carácter, cómo formar el carácter en un creyente, iglesia amada. Habíamos dicho que primero teníamos que entender, teníamos que saber a través de la palabra de Dios, amados hermanos, que Dios, al sacarnos el espíritu de temor, Dios nos ha puesto espíritu de valentía, dice, de amor y de dominio propio. Aleluya, aleluya, iglesia, en el nombre de Jesús, tú y yo tenemos que entender que el mayor está con nosotros, que Él te ha dicho que nunca te va a dejar ni nunca te va a desamparar. Si solamente tú supieras eso y entendieras eso y creyeras eso, te hace el hombre más valiente, te hace el hombre más osado de la tierra, porque el poderoso gigante está delante de ti. Y la Biblia dice la Biblia que no hay ninguna arma forjada que prospere contra los siervos de Jehová. Si tú supieras eso, te hace, mira, cuando tú estás por la calle hoy en día, hermanos, qué tristeza llegar a enterarse, hermanos, la maldad está aumentando cada día está aumentando muchísimo en todas partes.
Aquí cerca ayer en Plaza Mall hubo balacera. En Tacorita hay 4 cadáveres, 4 muertos en el mismo día. Iglesia, en el nombre de Jesús, hoy en día hay gente que no quiere ni salir ni a la calle. Pero cuando tú sabes que el poderoso está contigo y que tú estás con Él, no solamente que esté contigo, sino tú estás con Él. Iglesia, Él es como un escudo a tu alrededor. Él es tu guardador. Él es nuestro protector. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Habíamos dicho también como segundo, iglesia amada, segundo lugar, amados hermanos, lo que teníamos que entender en la formación del carácter del soldado de Jesucristo, el fundamento del entrenamiento básico del creyente, amado hermano, es que tú tenías que saber como segundo, que iglesia amada, para que tú tengas un carácter valiente, para que tú tengas un carácter firme, un carácter decidido, un carácter, aleluya, gloria, constante y firme en la fe de Dios, es necesario que tú y yo renovemos nuestra mente. Era necesario sacar todo pensamiento pesimista, todo pensamiento negativo, todo pensamiento que no le agrada a Dios y colocar la palabra de Dios en nuestra mente. Como dice la Biblia, tú y yo tenemos la mente de Cristo. Aleluya. ¿Por qué, iglesia amada, nuestros pensamientos? Porque habíamos visto en Proverbios 23:7 que la Biblia dice, así como tú tal piensas, tú eres, tal eres. Entonces es necesario en la formación del carácter del creyente, del soldado de Jesucristo, es necesario que tú y yo renovemos nuestra mente. La mente de un soldado de Jesucristo no puede existir aquí la palabra derrota. No puede existir acá la palabra no puedo. No debe existir. Aquí debe existir las palabras que sí se puede, de éxito, palabras de grandeza, palabras de éxito. Aleluya. Iglesia, la Biblia a mí me dice, nunca se aparte de esta palabra de mi boca, sino que la medite de día y de noche para hacer conforme a lo que está escrito aquí. Entonces, dice la Biblia, entonces, dice la Biblia, haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, iglesia amada, la obediencia, primer fundamento del entrenamiento básico de creyente, la obediencia. Si tú ya obedeces, estás preparado para el segundo fundamento de entrenamiento básico del creyente, que es el carácter. Primero tienes que saber que Dios te ha dado espíritu de valentía, de amor y dominio propio para dominar tus impulsos. Amén. Gloria a Jesús. Tener un carácter manso y humilde. Manso y humilde. Aleluya. Segundo, teníamos que saber renovar nuestra mente. ¿Sí? Con la palabra de Dios. Aleluya. Ahora, hermanos, en el nombre de Jesús, entro al tercer fundamento del entrenamiento básico del creyente, que es la abnegación. Digan conmigo, abnegación. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Yo le doy gracias a Dios porque en esta mañana aquí hay hombres y mujeres obedientes y valientes. Porque al enseñarme el Señor, al entrenarlos aquí, iglesia amada, en lo que es carácter, aquí el Señor nos muestra dos grupos de personas, los valientes y los cobardes, ¿verdad que sí? Y yo les hice dos preguntas ese día, el domingo pasado. ¿Quiénes van a la guerra? ¿Quiénes van a la guerra? ¿Quiénes van a la guerra? Los valientes. ¿Quiénes se quedan en su casa? Los cobardes. Los cobardes se quedan en casa porque tienen miedo a enfrentar las situaciones. Los valientes son los que se congregan
Los valientes son los que salen a predicar el evangelio de Jesucristo. Los valientes son los que extienden la obra del Señor. A Dios no le agradan los cobardes. Amén. Tercer fundamento del entrenamiento básico del creyente, el fundamento de la abnegación. Iglesia amada, un pueblo escogido por Cristo Jesús, un pueblo comprado con la sangre de Jesús. Préstame mucha atención, pero mucha atención en este tercer fundamento de la abnegación. En cada fundamento te pido que me prestes atención. Dios es necesario que te entrene. Es necesario que tú seas entrenado. Si tú no eres entrenado, tú no puedes ir a la batalla. No puedes. Es necesario el entrenamiento. Aleluya. La palabra, iglesia amada, la palabra abnegación se relaciona con la palabra sacrificio. Escúchame, por favor. La palabra abnegación se relaciona con las palabras sacrificio, sufrimiento, padecimiento, renunciamiento, privación. Vuelvo a repetir. La palabra abnegación se relaciona con las palabras sacrificio, sufrimiento, padecimiento, renunciamiento, privación. Abnegación, iglesia amada, según el diccionario, aleluya, dice el diccionario que abnegación es la renuncia voluntaria. La abnegación es la renuncia voluntaria a los propios deseos o intereses personales por beneficio de otros o en beneficio de otros. Aleluya. Entonces, ¿qué es abnegación? Es la renuncia voluntaria de tus propios deseos, de tus intereses personales en beneficio de otra persona. Por ejemplo, iglesia amada, los padres se sacrifican por los hijos. Es parte de abnegación de nuestra profesión de ser padres. Y el mayor ejemplo, iglesia amada, hoy es un día especial para el mundo. Nosotros es un día como para recordar. Exactamente la Biblia no dice cuándo nació nuestro Jesús, nuestro Salvador. Iglesia, nuestro Jesús es un hombre abnegado, porque Él dejó su posición, dejó su trono, se sacó su corona de gloria y vino a la tierra a cumplir un propósito dado por su Padre, por nuestro Padre, y cumplir y morir en la cruz en beneficio tuyo y mío. Él no tenía por qué padecer, Él no tenía por qué sufrir, Él no tenía por qué, iglesia amada, ser vituperiado, ser menospreciado. No tenía por qué serlo. Él estaba sentado a la diestra, estaba ahí con su Padre en el reino. Pero Él dejó eso para cumplir un plan de nuestro Dios y poder a nosotros, a ti y a mí, librarnos del infierno. Aleluya. Iglesia, la vida cristiana, amados hermanos, escúchame por favor. La vida cristiana, el camino de la vida cristiana, amados hermanos, es un camino de abnegación y de sacrificio. La vida cristiana es un camino de abnegación y de sacrificio, iglesia. Aleluya. Pablo, en su segunda carta de Timoteo, Pablo le habla a Timoteo. Recuerdan ustedes que Timoteo es su discípulo de Pablo, y Timoteo era un pastor joven. Aleluya. Y Pablo le estaba enseñando, era su discípulo, estaba entrenando Pablo. Y Pablo en la segunda de Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, le dice en segunda de Timoteo 2:3, le dice a Timoteo, tú pues, le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
Mira lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Tú pues Timoteo, como buen soldado de Jesucristo. Es como cuando Jesús me hubiese estado hablando a mí hace 7 años atrás, cuando Él me dijo que levantara a través de mis pastores su obra en Laredo. Tú pues como buena soldada de Jesucristo sufre penalidades. Aleluya. Y en la versión lenguaje actual, mira lo que dice la palabra de Dios, iglesia amada. Gloria a Cristo Jesús. Según la versión lenguaje actual dice: tú como buen soldado de Jesucristo debes estar dispuesto a sufrir por Él. Gloria a Cristo Jesús. Mira, hermanos, Pablo le decía a Timoteo, según la versión lenguaje actual: tú, Timoteo, como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir por Jesús. Debes estar dispuesto a sufrir por Jesús. Hoy yo puedo decirle: tú, iglesia Nuevo Milenio Perú de Laredo, como buenos soldados de Jesucristo, deben estar dispuestos a sufrir por Jesús. Pablo estaba hablando a Timoteo. Iglesia, en el nombre de Jesús, ¿qué quiere decir esto, pastora? Iglesia, es que seguir a Cristo, seguir a Jesús, es estar dispuesto a sufrir y a cargar la cruz de Cristo. Aquí, amados hermanos, se cumple la palabra de Mateo 16:24, cuando ahí nos dice: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Iglesia, seguir a Cristo no es fácil. Por eso es el entrenamiento en este principio, en este fundamento básico, que es la abnegación. Iglesia, debemos estar nosotros dispuestos a padecer como cristianos. En el nombre de Jesús, iglesia amada, tenemos que entender que seguir a Cristo no es fácil. Jesús mismo en el libro de Juan nos dijo que nos iban a aborrecer. Y Él dijo: primero escuchen, sepan ustedes que primero me aborrecieron a mí, pero a ustedes la aborrecen. ¿Por qué me aborrecen, pastora? ¿Por qué nos aborrecen, pastora? Si hacemos lo bueno ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque no participamos de sus pecados. El simple hecho de que tú puedas venir a la iglesia, te están aborreciendo. O el simple hecho, amados hermanos, de que tú digas soy cristiano, empiezan a aborrecerte. Porque ya no participas con ellos en las discotecas, porque tú ya no participas con ellos en las fiestas, porque tú ya no participas en ellos en las cosas fraudulentas. La vida cristiana no es fácil, amados hermanos. Tú debes estar dispuesto a sufrir por Cristo. Como buen soldado de Jesucristo, amados hermanos. Y Él mismo dijo que ellos se iban a aborrecer sin causa, porque si tú te pones a pensar y a reflexionar por qué nos aborrecen, diríamos no tienen razones para que nos aborrezcan, pero nos aborrecen sin causa. Tan simple hecho de poder seguir a Cristo. Gloria a Cristo Jesús, iglesia. Déjame decirte alguna verdad tan grande como soldado de Jesucristo. Iglesia, en el nombre de Jesús, tan solamente nosotros, por seguir a Cristo, tú debes estar dispuesto a saber que vas a ser marginado. Tú tienes que saber que por seguir a Cristo te van a menospreciar. Tú tienes que saber, iglesia, que seguir a Cristo se van a burlar de ti.
Cuando estudiaba este tema me hacía recordar el Señor todo lo que la iglesia Nuevo Milenio Perú de la tuvo que pasar para que esté como esté ahora. Y la verdad que me gozo en el Señor, porque cuando tú estás dispuesto a padecer por Él, Él es tu victoria. Él es tu victoria. Y mira, en Hechos 14:22, el mismo Pablo nos estaba diciendo, cuando él estaba animando a la gente, exhortando a la gente, después de salir de Listra, Pablo les decía a ellos: es necesario pasar tribulaciones, es necesario pasar tribulaciones para entrar al reino de los cielos. Pablo lo tenía claro. Aún, iglesia amada, ¿se acuerdan en la conversión de Saulo? Que estamos hablando ahora de Pablo. Saulo, ahora el nombre es Pablo. ¿Se acuerdan cuando él se convirtió en Damasco? Jesús mismo le dijo a Ananías, porque Ananías no entendía por qué tenía que ir a Pablo si era un perseguidor de los cristianos. Y Jesús le dijo a Ananías: yo le he escogido. Es una obra buena. Y le dijo: él va a entender que es sufrir por causa de mi nombre. Iglesia, tú tienes que estar dispuesto. El buen soldado de Jesucristo tiene que estar dispuesto a sufrir por el nombre de Jesús. Aleluya. Iglesia, y la Biblia me enseña que Jesús, nuestro Salvador, no vino a la tierra a traer paz, sino espada. Pastora, ¿qué dice? ¿Cómo que no vino a traer paz? Si él mismo dijo: la paz os doy, la paz os dejo. ¿Cómo así, pastora? Hey, Él es la paz. Cuando tú tienes a Jesús, tienes la paz. Pero Él vino a la tierra no para traer paz, sino espada. Mira, vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 34. Y luego vamos a ver el 35 y 36. Primero vamos a ver el 34, ¿sí? Dice la palabra de Dios: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Espada. Te voy a explicar, escúchame. 35 y 36 dice la palabra de Dios: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Aleluya. Versión lenguaje actual, mira lo que dice la palabra de Dios. Escúchame, por favor. Entiéndeme, por favor, y le pido al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento para poder caminar en sus caminos. No deseches el consejo de Dios, hermano. Recuerda que estás en un entrenamiento. Dice el lenguaje actual: no crean ustedes que he venido para establecer la paz en este mundo. No he venido a traer paz, sino pleitos y dificultades. He venido para poner el hijo en contra de su padre, a la hija en contra de su madre, y a la nuera en contra de su suegra. El peor enemigo de ustedes ¿qué dice? Lo tendrán en su propia familia. Hermanos, amados de Dios, hermanos y hermanas, escúchenme, por favor. Por causa de Jesús, por causa de que tú has decidido seguir a Cristo, eso abre una división entre las personas que deciden seguir a Cristo y las que no deciden seguir a Cristo.
Eso abre una división entre las tinieblas y la luz. Escúchame lo que te voy a decir. Eso abre una división entre los que son del mundo y los que no son del mundo. Y dice la Biblia que esta división empieza en casa. Pastora, ¿cómo así? En una familia, para que tú me entiendas mejor, ¿qué significa que Jesús no trae paz sino espada? Y empiezan los enemigos en casa. Un ejemplo clarísimo. En una casa, en algunas veces, te puedo decir esto, entre dos equipos, que es la Alianza y la U. Estos dos equipos son capaces de hasta matarse entre ellos, ¿o no? Así, iglesia amada, Jesucristo, el que tú sigas a Cristo, el que tú seas de la luz, abre una división entre los que no sigan a Cristo y los que son de las tinieblas y los que son del mundo. ¿Cómo así, pastora? ¿Por qué dice la palabra de Dios, pastora, empieza en casa? ¿Por qué? Yo he vivido esto más que todos ustedes, creo yo, para mí. ¿Por qué dice que pone en contra el hijo contra su padre? ¿Por qué? Porque muchas veces los padres son cristianos y los hijos no quieren saber nada de la palabra de Dios. Como los padres saben que la Biblia dice que deben ser instruidos de pequeños para que de grandes no se aparten de los caminos de Dios, los padres obedientes a la palabra de Dios los traen a los hijos aún enojándose. Y ya vienen enojados. Y muchas veces hasta los padres, para que ellos puedan ser salvos, porque han entendido que si no tienen a Cristo no pueden entrar al cielo. Y los hijos ahí vienen enojados o se enojan y a veces vienen en contra de su voluntad. Y hay jóvenes que vienen en contra de la voluntad de los padres, sabiendo que lo mejor es estar aquí en la casa de Dios, como dijo David, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años en una casa de un palacio de un rey. ¿Por qué la hija contra la madre? ¿Por qué, iglesia? Porque los padres que obedecen la palabra de Dios quieren lo mejor para sus hijos. Y lo traen a veces hasta pagándoles. Vamos a la iglesia y después te llevo a comer un rico, allá la Rosita te llevo a comer. Y por la comida vienen, ahí sentados, escuchan, pero vienen. Y eso hace que tengan pleitos, discusiones por causa de la palabra de Dios. Aleluya. Iglesia, en el nombre de Jesús, hay muchas veces que el esposo es cristiano y la esposa no, pero mayormente, por general, es la esposa la que viene primero antes que los esposos. Y los esposos comienzan a poner pleito contra la mujer. Ya vas a la iglesia. Te ponen peros para venir a la iglesia. Te ponen un montón de pleitos para venir a la casa de Dios. Por esa razón es que nosotros a las mujeres les enseñamos para que den buen testimonio de los cristianos. Dejen todo en casa hecho, dejen todo ordenado, dejen la comida todo hecho para que no haya malos testimonios como mujer. Pero muchas veces los esposos inconversos les gusta estar con las esposas en las polladas, les gusta estar con las esposas en las fiestas, ahí están tranquilos. Pero que venga la esposa a la iglesia, no. Cuando la esposa en la iglesia está arrodillada, pidiendo por su negocio, pidiendo por su trabajo, pidiendo por su salud, pero no entienden los esposos. Ahí vienen los pleitos, ahí viene la división, la disensión, de como dice la palabra, por causa de Jesús. Aleluya. Iglesia, en el nombre de Jesús, jóvenes, ¿por qué la causa división? Abre una brecha, abre una división entre los del mundo y los que no son del mundo, los que sigan a Cristo y los que no sigan a Cristo. ¿Por qué? Jóvenes, tengan mucho cuidado. Ustedes que están en las universidades estudiando, muchas veces ustedes niegan a Cristo tan solamente por ser aceptos al grupo de ellos. De los que no son del mundo se pasan a ser del mundo.
Y eso no está bien. Jesucristo que dijo, el que me niegue, yo también lo negaré delante de mi Padre. Jóvenes, los que están a punto de casarse, eviten esto. Jesús que dice, Jesús que ha dicho a los que se van a casar: no se unan con yugo desiguales, porque qué comunión tiene las tinieblas con la luz, qué comunión tiene el mundo con los que no son del mundo, qué comunión tiene Dios con el diablo, qué comunión tiene. No se junten con yugos desiguales y eviten problemas. Porque cuando uno de ellos es cristiano, el otro no es cristiano, ¿qué conversación puede haber en una mesa? ¿De qué pueden conversar? ¿A dónde vamos el domingo? La mujer dirá, primero es Dios. Y el que está ahí, ¿qué dice primero? Los hijos. ¿Qué comunión hay? Por eso la razón que dice que Jesús dijo, yo no he venido a traer paz, sino espada. Él ha venido a poner una división entre los que creen en Cristo y los que no creen en Cristo. Aleluya. La verdad que, iglesia amada, escúchame por favor, padres. Padre, y ahora gracias Espíritu Santo, porque me hace recordar, cuando estudiaba esto me hacía recordar muchas veces. Aquí tengo muchos jóvenes que sus papás no están en la iglesia. Y muchas veces hay jóvenes, hermanos, cuando yo les pregunto, ¿por qué no viniste a la oración? ¿Por qué no viniste el domingo? ¿Qué te pasó? Y ellos me dicen, ¿sabes qué me responden? Y me dan una tristeza tan grande en mi corazón. ¿Sabes qué me dicen? Es que mi mamá no me dejó. Es que mi papá no me dio permiso. Es que no ponen peros por la propia familia. Padres, ¿qué es lo que quieren? ¿Que sus hijos estén en las discotecas, en las drogas? Cuando deberían estar adorando y alabando a Dios. En esta iglesia no entretenemos a los jóvenes, que ellos lo saben muy bien. Yo no les entretengo. Siempre les exijo santidad, les exijo que pongan en primer lugar a Dios. Iglesia, por eso dice, pelea la buena batalla de la fe, porque es tu fe la que estás peleando. Echa mano de la vida eterna. Iglesia, en cualquier momento tú te puedes ir de esta tierra. Tienes que estar preparado. Cristo también viene pronto. Mira cómo la maldad del mundo está aumentando cada día. Yo a veces me pregunto y digo, ay papitos, si supieran que lo mejor es que sus hijos estén en la iglesia, que estén paseándose, estén con la enamorada, con la novia. Hay padres que festejan porque tienen novia a los 15, 16 años, ahí lo festejan. Iglesia, en el nombre de Jesús, no actuemos padres como ellos, los del mundo. Y a veces yo les digo, yo voy a hablar con tu papá, voy a hablar con tu mamá. Y a veces son padres inconversos que no nos entienden. Gloria a Cristo Jesús. Vuelvo a repetirte, hermanos amados, los amo con el amor de Cristo. Y mi deseo más grande es verlos a ustedes en las bodas del Cordero. Cristo no vino a traer paz, sino espada, división. Por eso les hablaba al comienzo de que el mundo nos aborrece. Aborreció a Cristo y también nos aborrecen a nosotros. Pero Él mismo nos dijo, si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Aleluya. Aleluya. Primer fundamento del entrenamiento básico. El tercer fundamento es la abnegación. Y habíamos hablado que abnegación está relacionada con la palabra sufrimiento, sacrificio, renunciamiento.
privación. Es renunciar voluntariamente tus propios deseos, tus intereses personales en beneficio de otras personas. Iglesia, en el nombre de Jesús, Pablo también nos dice en su primera carta de Pedro 4:16, él nos dice a nosotros: si alguno padece como cristiano, dice la palabra de Dios, no se avergüence, hermano, por ello, sino que debe glorificar a Dios en medio de sus adversidades, en medio de la burla, en medio del menosprecio, en medio de ese vituperio. Simplemente glorificar el nombre del Señor. Tú debes estar dispuesto no a avergonzarte de Cristo, sino a glorificar su nombre en todo tiempo. Mira lo que dice primera de Pedro 4:16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Pastora, hay algunos cuando recién empieza su vida cristiana, dice: pastora, me dice, ahí viene la pastorcita, ahí viene el pastorcito, ve, ahí viene, ve. Y me da unas ganas de voltear, pastor, y agarrarle no. Pablo estaba entrenando, y en primera carta de Pedro, ¿qué dice? No te avergüences, sino glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Amados hermanos, si tú no estás dispuesto a padecer por Dios, si tú no estás dispuesto a padecer por el evangelio de Jesucristo, no eres un buen soldado de Jesucristo. Iglesia, en el nombre de Jesús, cuando estás en medio de las pruebas, cuando estás en medio de tu padecimiento, es ahí donde tú tienes que estrenarte y decir: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús. Iglesia, los mismos apóstoles, Pablo, los apóstoles cuando salieron del concilio, en Hechos 5:40 y 41, dice que ellos salieron gozosos de la presencia del concilio, dice gozosos de poder de padecer afrenta por causa del evangelio. Los apóstoles predicaban el evangelio, fueron encarcelados, fueron golpeados, fueron maltratados por causa del evangelio. Y simplemente hoy dice la Biblia que salieron gozosos por causa del evangelio de Jesucristo. Iglesia, cuando tú debes estar dispuesto en medio de las pruebas, iglesia amada, en medio de circunstancias, tú tienes que glorificar el nombre de Dios. Sabes que yo he entendido muchas veces, iglesia amada, cuando yo estoy pasando por circunstancias adversas, porque todos pasamos dificultades, o no. ¿Cuántos de ustedes están pasando dificultades en estos momentos? Son pocos los que pasan, los demás viven alegres y contentos, ¿verdad? Gloria a Jesús por eso. Pero yo también padezco padecimiento. Pero ¿sabes qué, iglesia? ¿Sabes qué? En medio de esas pruebas, en medio de esas circunstancias adversas que pueda estar pasando, yo he entendido por la palabra, que a mí me dice la palabra de Dios: ¿de dónde vendrá mi socorro? Levanto mis ojos a los montes, digo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto, que creó los cielos y la tierra. Aleluya, aleluya. Tú tienes que entender la palabra de Dios. Iglesia, Dios te ama tanto. Dios te ama tanto que Él te da instrucciones, estrategias para poder vencer a toda adversidad de este mundo. Y esta es la fe que ha vencido el mundo. Iglesia, en el nombre de Jesús, la Biblia dice que aunque tú andes en valle de sombra y de muerte, tu corazón no temerá mal alguno, porque tu corazón vive confiado en Jehová. Y aún dice la Biblia que los que confían en Jehová son como los montes de Sión, que permanecerán firmes. Iglesia, que no te llene la desesperación con todas estas noticias que pasan en el mundo. Que no te llene de temor lo que está pasando en el mundo. ¿A dónde tú debes ir primero? Dice que el nombre de Jehová es torre fuerte y ahí van los justos. ¿A dónde tenemos que ir primero? Es a Jehová. Iglesia, recuerda esto, que todo esto va a pasar. La palabra de Dios nunca va a pasar.
Él te ha prometido que nunca te va a dejar ni nunca te va a desamparar, iglesia. Si tú no estás dispuesto a glorificar el nombre del Señor en medio de tus pruebas, no cuestionarlo, no decirle al Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué, Señor, si yo vengo todos los domingos a la iglesia, si yo te sirvo, si yo limpio, si yo diezmo, si yo ofrendo, ¿por qué me pasa esto? Es porque el Señor te está entrenando. Te está entrenando. Aleluya. Aleluya. Para que tú puedas acabar tu carrera con éxito y puedas obtener la corona de justicia, hermano. Aleluya. Iglesia, vuelvo a repetirte por segunda vez. Te tomó como ejemplo diciéndote que Jesús fue el mayor ejemplo de un hombre abnegado, que dio su vida por ti, por mí, sufrió, padeció de todo por causa de nosotros, por nuestra salvación. Jesucristo sufrió, padeció, fue marginado, menospreciado. Fue, iglesia amada, menospreciado por su propio pueblo porque no lo recibió. Él vino por su pueblo, pero no lo recibieron. Jesucristo fue llevado como oveja al matadero por causa de ti y de mí. Gloria a Cristo Jesús. Te voy a hablar, iglesia amada, en el nombre de Jesús. Pablo tiene muchos ejemplos de abnegación. Muchos ejemplos de abnegación. Dice la palabra de Dios que Pablo pasó por la prueba del sufrimiento, de la abnegación y el sacrificio. Recién convertido. Dice en Hechos 9, 20, 25, tú lo lees en casa, solamente anótalo por favor, por cuestiones de tiempo no te lo puedo leer, aleluya. Dice la palabra de Dios que Pablo empezó a predicar el evangelio, sale ya de Damasco, empezó a predicar el evangelio, aleluya, a un grupo de judíos. Y dice la palabra de Dios que en la puerta de la ciudad lo estaba esperando, aleluya, para matar a Pablo. Pero dice que los discípulos lo sacaron por un muro y lo pusieron en una canasta para salvar la vida de Pablo. Aleluya. Recién convertido, Pablo empezó ya su prueba de abnegación y de sacrificio en su vida. En Damasco mismo, él empezó a predicar el evangelio y un grupo de judíos lo esperaban en la puerta de la ciudad. ¿Para qué? Para matarlo. Y los discípulos vieron por su vida, lo sacaron por un muro y lo pusieron en una canasta. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Iglesia, escúchame bien. ¿Tú estarías dispuesto como buen soldado de Jesucristo a pasar como Pablo pasó? Cuando Pablo, iglesia amada, estuvo en Listra, aleluya, por predicar el evangelio, dice la Biblia. Ese se registra en el libro de Hechos capítulo 14. Tú lo puedes leer. El libro de Hechos es impresionante y es hermoso. Gloria a Cristo Jesús. Los libros que más me encantan en leer es el libro de Juan y el libro de Hechos. Todo el libro, la Biblia es hermosa. Pero si tú me hablas de que me agrada más, es leer Juan y el libro de Hechos. Pablo en Listra, tan solamente por predicar el evangelio, tan solamente porque sanó a un paralítico. Dice la Biblia que cuando él sana en Listra el paralítico, lo confundieron a él y a Bernabé con dioses ajenos. Pusieron Júpiter y Mercurio a los dos, y ellos dicen que ellos querían dar la gloria a Dios porque de Dios venía el poder. Ellos rasgaron sus vestiduras, pero ellos no entendieron. Y vinieron otros judíos de Antioquía y de Iconio, y dice la Biblia que este grupo apedrearon a Pablo porque para ellos estaban confundiendo. Y apedrearon a Pablo, y dice la Biblia, iglesia amada, dice la Biblia que ahí a Pablo lo sacaron casi muerto. Si no fuera por ese casi, estuviera muerto Pablo. Pero ¿por qué querían matar a Pablo? ¿Por qué? Porque estaba chismoseando unos a otros. ¿Por qué lo aborrecían? ¿Por qué lo odiaban a Pablo? Porque estaba predicando la verdad del evangelio de Jesucristo.
Y a nosotros, iglesia, cuando vamos a predicar, vienen reportándome y dicen: pastora, me han insultado, ya no voy la otra semana. Pastora, no me abren la puerta, ya no voy a la otra semana, mande a otras personas. Cuando a Pablo casi muerto, y dice la Biblia que se levantó y dijo, se limpió, ensangrentado, golpeado, es necesario que siga predicando el evangelio. Pero hoy en día, por simplemente hecho que se burlen de ti, diciéndote: ay, ahí está, ve la pastorcita, ve, ahí está, ve el evangelista, ve. Ya no quieres salir, te avergüenzas de Cristo. Para esto son las enseñanzas del entrenamiento de estos fundamentos básicos para el creyente. Tú tienes que saber que Pablo a nosotros nos dice en su palabra que es necesario pasar tribulaciones para entrar al reino de los cielos. Tú tienes que entender que el mundo te va a aborrecer, que el mundo te va a odiar, que el mundo no va a estar quieto contigo. Porque el mundo, ¿quién lo gobierna? Satanás. Y tú tienes que entender, iglesia amada, que en medio de esas circunstancias tú tienes que glorificar el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Y si sigo mencionando a ti, iglesia amada, como Pablo en Filipos, también en Hechos 16, ahí habla también, iglesia amada, que Pablo y Silas fueron azotados en Filipos. Pablo y Silas fueron tan azotados que los llevaron a la cárcel. Estaban en la cárcel ahí con cepos por causa del evangelio de Jesucristo. Lo metieron a la cárcel. ¿Cuántos de ustedes se han ido a la cárcel por el evangelio de Cristo hoy en día? ¿Cuántos de ustedes? Ni uno. Pero yo no entiendo por qué tienen vergüenza de predicar el evangelio a su vecino. No entiendo por qué tienen vergüenza de predicar a sus amigos. ¿Por qué tienen vergüenza de predicar a sus vecinos? Cuando están muertos comienzan: ¿por qué no lo dije? ¿Por qué no le hablé? Cuando están muertos ya no tenemos nada que hacer, hermanos. Tienes que entender que este es un entrenamiento de la negación importantísimo en el creyente. Pero solamente el entrenamiento entra para los que son obedientes y por los que han sido formados en su carácter. Van a ser anegados. Porque un cobarde, ¿cómo va a renunciar a su propia cobardía? El anegado renuncia voluntariamente a sus deseos personales, a sus intereses personales en beneficio de otra persona. El que es un soldado anegado, primero va a predicar el evangelio, después aunque madrugue estudiándose, pero primero en la vida de su amigo, su alma de un amigo. Ese es un buen soldado entrenado en la negación. No, pastora, no voy a predicar primero. Me han dejado cuidando al nieto, me han dejado cuidando. No puedo, pastora. Me han dejado muchas tareas, pastora. No puedo. Primero tengo que bañarme, pastora, porque yo sin bañarme no puedo salir de casa. Mientras que te bañas en casa 10 minutos, ¿cuántas almas te están perdidas en el mundo? ¿Cuántas almas se han perdido en el mundo por unos cuantos minutos? No le digo nada, pastora, porque no me va a creer. Tú lanza la palabra y deja que Jesucristo a través del Espíritu Santo haga su obra, porque escrito está que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Aleluya. Iglesia, en el nombre de Jesús, escúchame, por favor. Escúchame. Escúchame. Mira cómo Pablo, como todos los apóstoles, padecieron muchísimo. Pero Pablo marca una diferencia. Pablo, un soldado obediente,
de carácter, valiente, osado, no era pusilánime y era negado. Pablo, iglesia amada, sabía que él tenía que ir a Jerusalén, pero él sabía que en Jerusalén le esperaban tribulaciones, le esperaban, iglesia amada, prisiones. Él sabía por el Espíritu Santo que le fue revelado. En el libro de Hechos, gloria a Jesús, dice la palabra de Dios en el Hechos 20, que el Espíritu Santo le revela a Pablo que tenía que ir a Jerusalén. Y en Hechos 21, iglesia amada, aparece un profeta Agabo. Y Agabo dice que estaba en la congregación y Agabo agarra un cinto y se ata los pies y los manda y dice: el dueño de este cinto así pasará. Y la congregación sabía que el cinto le pertenecía a Pablo. Y la congregación, iglesia amada, estaba persuadida y le decían a Pablo: Pablo, no te vayas, quédate acá, no te vayas. Mira, nos ha hecho saber el Espíritu a través de Agabo que te va a pasar esto, esto y esto. Y él le dijo: hey, yo ya sé que voy a pasar esto. Él ya había sido revelado por el Espíritu Santo que tenía que ir a Jerusalén y que él sabía que iba a pasar tribulaciones y prisiones. Él sabía. Pero él dijo que estaba dispuesto a dar su vida por Cristo para terminar su carrera con éxito. Él sabía, iglesia. ¿Por qué te entreno, iglesia amada? Porque yo sé que cuando tú sales a predicar el evangelio te vas a encontrar con muchas cosas, con burlas, te vas a encontrar con gente atea, pero tú tienes que saber que vas a tener que pasar esto. Pablo sabía, iglesia amada, pero él dijo: no solamente estoy dispuesto a sufrir, sino a dar la vida por Jesús. Y dice la Biblia, iglesia amada, que los judíos lo golpearon tanto a Pablo que tuvo que intervenir los soldados romanos para salvarlos. Y lo metieron a la cárcel a Pablo. Y aún dice la palabra de Dios que así Pablo esposado, así Pablo encarcelado, pero ahí en la cárcel Pablo seguía predicando el evangelio. Aleluya, aleluya. ¿Quién vive? Aleluya. Iglesia, en el nombre de Jesús, Dios te está dando esta estrategia, este entrenamiento, perdón, de la negación. Que tú debes entender que la vida cristiana no es fácil, pero es necesario que tú seas entrenado, que tú seas entrenado, que tú seas entrenado. Porque Dios, iglesia amada, tú no puedes resistir al diablo si tú no estás dispuesto a padecer por Cristo. ¿Cómo resistes al diablo, iglesia? Mírate. Obedece primero a Dios. Y dice la Biblia en Marcos, dice: y predicar el evangelio a toda criatura. Tú vas y predicas. Tú no, Señor, no puedo. Bueno, no, váyanse, ustedes son unos mentirosos. Te están ofendiendo, ¿sí o no? Y tú humanamente vienes triste: pastora, no me quieren abrir la puerta. Y yo que les digo: gloria a Dios. Un día nosotros con Patricia nos tiraron un balde de agua a las 2. Obedece a Cristo y aplica el evangelio. Aplica el evangelio. Amén, pastora. Sí, Señor, sí, Señor. Tú. Te he dicho que no, mentiroso. Pastora dice que no, ya no voy. Y yo: gloria a Dios. Si tú te callas, las piedras van a hablar. Si tú te callas, otros le van a hablar. ¿Y quiénes les pueden hablar? Los que sí tienen falsas doctrinas. Y lo ganan, ¿eh? Y lo ganan. Vuelvo como buen soldado de Jesucristo y aplica el evangelio. Amén, pastora. Te toca nuevamente el mismo lugar. Bom. Hola, joven, sí, ahora sí te quiero escuchar. Obedeciste a Dios, resististe al diablo y el diablo huyó de ti porque lo ganaste para Cristo.
Pero en la primera desiste y ya no quieres ir. ¿Cuántos de ustedes, escúchame, y glorifico el nombre del Señor por haberme dado esa paciencia? ¿Cuántos de ustedes, yo les he invitado muchas veces cuando empecé a visitar sus vidas? ¿Cuántos de ustedes me mentían? Sí, sí voy, sí voy. Y yo iba y volvía a invitarlos. Iba y volvía a invitarlos. Y ahora están aquí sentados formándose para futuros líderes. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Iglesia, en el nombre de Jesús, es necesario este entrenamiento. Es necesario el entrenamiento de la abnegación y el sacrificio. Iglesia, en el nombre de Jesús, tenemos que dejar la vida cómoda. Tenemos que pasar por incomodidades. Eso es renunciar tu voluntad propia en beneficio de otra. Deja de ver tu novela. Deja de estar echada en tu mueble de 5,000 soles que te da masaje. Deja esa comodidad y ve, incomódate a predicar, a tocar puertas, que te abran o no te abran, te insulten o no te insulten. Deja la comodidad y entra en la incomodidad. Gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios que nosotros somos un país que tenemos libertad todavía para predicar el evangelio. No somos como otros países que aún matan por predicar el evangelio, que les prohíben predicar el evangelio. Tenemos libertad para hacerlo, iglesia. Afuera está tu amigo, afuera está tu familia. Entiende que si ellos no tienen a Cristo, no van al cielo. Por más miles de misas que todos los años los hagas, no van a ir al cielo. Tenemos que entender eso. Si tú amas a tus hijos, si tú amas a tu familia, a tus padres que no están en la iglesia, si tú amas a tus primos, sobrinos que no están en la iglesia, predícales. Predícales, aunque padezcas, aunque se burlen de ti. Pero Dios te está entrenando en el fundamento básico, que es la abnegación. Aleluya. Gracias a Dios que no estamos en esos países que meten a la cárcel por predicar el evangelio. Ellos darían su vida por salir a predicar. Y nosotros, que tenemos libertad, no lo hacemos. No lo hacemos. Iglesia, en el nombre de Jesús, el estar en el evangelio, el predicar el evangelio, a nosotros no nos exime de los enemigos. Sabemos que nuestro enemigo principal es Satanás, que va a impedir a como dé lugar que tú prediques el evangelio. Te pone sueño, te pone trabajos, te pone estudio, te pone de todo para impedir que tú salgas a predicar el evangelio. Usa gente, como habíamos visto que Jesús dijo: yo no vine a tener paz y no espada. Usa tu propia familia para impedirte que tú vayas a predicar el evangelio. Yo le he pasado muchas veces esto, hermanos. Satanás no tiene por qué decirme nada, porque tengo autoridad para decirlo. El Señor me entrenó mucho en esto. Por eso es que cuando yo les digo salgan a predicar y me ponen un pero, sí se puede, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Levántate temprano, haz tus cosas temprano, sí se puede. Esposa, ama a tu esposa. Escúchame, los enemigos espirituales, el Señor no te manda a odiarlos, el Señor Jesucristo no te manda a matarlos, el Señor Jesucristo no te manda a pelear con ellos. El que te dice: ama a tu enemigo, bendice a los que te maldicen, y dice que ores por los que te ultrajan. Iglesia, en el nombre de Jesús, nosotros debemos seguir predicando el evangelio. Debemos seguir esta carrera. Debemos seguir hasta terminar la carrera y poder obtener esa corona de justicia que Dios tiene para ti y para todos a ellos que les esperan. Iglesia, en el nombre de Jesús, tú tienes que estar dispuesto a dar tu vida por Jesús. Tú tienes que estar dispuesto a padecer, a sufrir por Jesús.
Tienes que salir de tu comodidad. Tú ya no puedes ser un cristiano cómodo. Ya no, iglesia. Iglesia, Cristo viene pronto. Tú más que nadie sabes que las señales que dicen en la Biblia ya se están cumpliendo casi todas. La maldad, dice la maldad, el amor de muchos se enfriarán, y eso lo hemos visto y lo vemos a cada momento. ¿Cuándo se ha visto 2, 3 matanzas en un mismo día? ¿Cuándo? Ayer mismo mataron en Tacorita, asesinaron en el Plaza Amor, robaron en un restaurante. Ayer mismo. La maldad está aumentando cada día, iglesia. Nuestro refugio es Cristo. Pero es necesario, iglesia, recuerda esto, que la negación está relacionada con sufrimiento, con padecimiento, está con renunciamiento, está ligada con provisión, ¿cómo se llama? Privación. Es renunciar voluntariamente a tus deseos personales, a tus intereses personales en beneficio de otras personas. Yo me alegro cuando los esposos, la pareja, están en Jesucristo, porque ambos se van a entender. Voy a las cosas del Señor, gloria a Dios, pero siempre, y vuelvo a repetirle, y les voy a decir las cuantas veces yo pueda y necesario hacerlo. Mujer virtuosa, aquí en la Yera, la mujer virtuosa se levanta temprano, hace su desayuno, le da todo, atiende a su esposo, atiende a sus hijos. La mujer virtuosa. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Iglesia amada, quiero hacerte una pregunta en esta mañana. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie, por favor, y te hago una pregunta en esta preciosa mañana.